Dios le bendiga a todos los hermanos, gloria al Señor, estamos en victoria, estamos bendecidos por el Todopoderoso. Hoy es un día de gloria, la misericordia de Dios cada día es nueva en nuestras vidas. Así que, amado hermano, glorifica al Todopoderoso por la victoria y la bendición que te entrega en el día de hoy. Estamos en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones EPTIN. Vamos a ver lo que es traducciones y versiones de la Biblia, la segunda parte, gloria al Señor. Vamos a profundizar también un poco lo que tiene que ver con las versiones en habla hispana. Así que, amado hermano, usted que le gusta estudiar, escudriñar todo lo que tiene que ver con la Biblia, con relación con la palabra de Dios, es bueno que te prepares para que sepas que hay bendición de parte de Dios para tu vida y tu alma y tu familia. Alabado sea la gloria de Dios. Profundizando segunda parte, vamos a ver aquí, vamos a seguir la parte anterior que estuvo muy interesante, muy bueno, y bueno que usted vea la primera parte para que lleve la secuencia en los estudios. Bueno, vamos a hablar acerca de la Biblia políglota, complutense o de Alcalá. Contexto en 4 bloques: hebreo, arameo, lo que tiene que ver con Pentateuco, tomado del Targum Onkelos, latín y griego, obra para estudio. Incluía un diccionario hebreo latino, un léxico del Nuevo Testamento y un diccionario etimológico de nombres propios. Obra dirigida por Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo y gobernante de Toledo, regente de Castilla, e iniciada en 1502. Desde entonces se tejió sobre un manto de silencio y aún muchos tratados actuales sobre lo que se refiere a la historia de las traducciones no se le menciona. En la obra participaron Antonio de Nebrija o Lebrija, el Pinciano, López de Zúñiga, Juan Vergara, Demetrio Ducas, Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de Alcalá. Quiero decirte, amado hermano, que tengas en cuenta que estos son estudios. Cuando estamos hablando de estudios teológicos tenemos que basarnos tanto en la parte de Biblias, gloria al Señor, que tiene que ver con el ámbito protestante, pero también analizamos un poco a fondo de lo que es las versiones de la Biblia de la Iglesia tradicional católica. Bendito sea la gloria de Dios. Para que usted no entre en confusión, yo le voy aclarando qué tiene que ver con la parte tradicional católica, gloria al Señor. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque hay versiones de habla hispana, también tiene que ver con la iglesia tradicional y que están comercializándose en las mayorías librerías cristianas del mundo. Entonces, por eso es necesario que yo le aclare y le enfatizo mucho sobre que la versión verdadera que nosotros utilizamos los cristianos protestantes, gloria al Señor, tiene que ver con la versión Reina Valera, esa, gloria al Señor, la del 60. Tenga muchos en cuenta para que usted estudie la palabra de Dios y no entre en confusión. Bendito sea el Señor. Está la versión interlineal latín, hebreo del Antiguo Testamento, realizada por Alfonso de Zamora, judío converso al cristianismo. Aquí estamos hablando de converso. El cristianismo no tiene que, necesariamente tiene que ser protestante, ojo con eso. Hay judíos convertidos al cristianismo, lo llaman a personas también que se entrega al sistema catolicismo, al catolicismo. Colaborador en la políglota complutense y por Pedro Sánchez Ciruelo en 1526. También está Pedro Sánchez Ciruelo, realiza una tetrapla de algunos libros del Antiguo Testamento en los idiomas hebreo, arameo, griego, tiene que ver con la Septuaginta. Latín, la que tiene que ver con la Vulgata. Ojo que esa Vulgata es la que usa mucho la iglesia tradicional. Erasmo de Rotterdam publica la 4ª edición del texto griego del Nuevo Testamento en 1527. 2 traducciones anónimas del griego al latín. Uno a la mitad del siglo XVI, traducción del griego al latín realizada por Santi Panini o Sante Panino, discípulo de Savonarola en 1528. Aparentemente circulan textos de la escritura en lenguas autóctonas de México, principalmente en las epístolas y el evangelio en 1576. Está José de Acosta, fraile de adoctrinó al Perú, publica de veras escrituras intertandi relationi en 1590. La Biblia Regia o de Amberes, realizada bajo los auspicios de Felipe II en 1527 y 1598. Esta época de la Edad Media es fuerte por la iglesia tradicional moviéndose prácticamente en el mundo.
La nueva versión romana del Vulgata, llamada Vulgata Sixtus Clementina, en 1592. En Lima, Luis de Vela publica su comentario en libro Regum en 1635. En México, Fray Martín del Castillo publica la Ars Bíblica de 1675. Todo eso tiene que ver de cómo la iglesia tradicional se expandió al nivel del mundo, en Europa, en práctica América, y también traduciendo pasajes de la Biblia, traduciendo Biblias a otras versiones. Y es importante que usted conozca todo eso para que usted se arme bien en el conocimiento de las cosas de Dios y de las cosas religiosas también. En español hasta el siglo XVIII, la versión en español hasta el siglo XVIII, Aymerich Malafaida, tercer patriarca de Antioquía, tradujo porciones del Antiguo Testamento al español antes del siglo XIII. Hernán Alemán, obispo de Astorga, traduce los salmos del hebreo en español en 1272. Las versiones prealfonsinas, principalmente la mayoría del Nuevo Testamento, traducido a mediados del siglo XIII, destacando la Biblia medieval, romanciada. También hay que mirar lo de Alfonso X, el sabio edita la Biblia en español, llamada la Biblia alfonsina o española, a fines del siglo XIII. Vemos también la traducción del hebreo y del latín al español de las porciones del Antiguo Testamento del siglo XV, manuscrito hallado en el Escorial, Palacio del Monasterio, cuya construcción fue iniciada en 1563. La Biblia del Alba, o de Alba, de la Casa de Alba, traducción al español del hebreo y del latín hecha por Moshe Arragel, de Guadalajara en 1422. Hay que mirar también la Biblia de Alfonso V, el magnánimo rey de Aragón, reinado en 1416 y 1458, es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del latín al español. Ojo con esto. La Biblia Ferrara, Antiguo Testamento, traducción extremadamente literal del hebreo al español, realizada por los judíos Duarte Pinel, Abraham Uske, entre paréntesis, y Jerónimo de Vargas, lo que es John Top Atías, en dos versiones, erudita y popular, en 1553. También hay porciones del Nuevo Testamento en español, aparecen en el Evangelio y Epístola, lecciones litúrgicas realizadas por Meiser Gonzalo de Santa María, laico de Zaragoza, en 1485. También vemos Fray Ambrosio Montesino, o de Montesino, revisa la obra anterior y a partir de 1512 aparece bajo el título Los Evangelios y Epístolas para todo el año. Una segunda edición se llamó Epístola, Evangelio, Lección y Profecías, traducción también al español. La Vita Christi del monje Artur Landulfo, o conocido como Lodulfo, de Sajonia. Así que si usted mira, analiza todos estos hombres eruditos entre comillas, porque muchos de ellos estuvieron muy lejos de la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero como este es un estudio bíblico de conocimiento, es bueno que usted tenga todas esas cosas para que usted pueda debatir ideas, compartir la palabra, enseñar. Y es bueno que un ministro de Dios tenga todo ese conocimiento, lo que más pueda, para poder enseñar lo que es la verdad de Dios. También vemos la traducción del Evangelio y Epístola directamente del griego al castellano por un judío converso al cristianismo, Martín de Lucena, en 1450. Pues sí, como le decía, acerca de Martín Lucena en 1450. Pero hay una también de Juan Valdés, se cree que fue en 1501, por eso está ahí en interrogación, a 1541. Traduce varios libros del Nuevo Testamento al español y los atribuye en forma manuscrita. Por ejemplo, las epístolas de Pablo, excepto Hebreos, de las cuales solo se conservan Romanos y Corintios, con sus comentarios respectivos. Publicó también un comentario al Evangelio de Mateo que se conserva y los Salmos. Constantino Ponce de la Fuente tradujo y publicó las bienaventuranzas que pronunció Jesucristo en el Sermón del Monte en su obra Summa de Doctrina Cristiana, el que contiene todo lo principal y necesario que el hombre cristiano debe saber y obrar, en 1543. Juan Pérez de la Pineda traduce al español el Nuevo Testamento en 1556 y los Salmos y Proverbios en 1557.
Francisco de Encina traduce el Nuevo Testamento del griego al español en 1543. Se atribuye la nueva traslación e interpretación de los 4 evangelios a Juan, o Diego, entre paréntesis. De Robles en 1492. Se piensa que no es tan seguro detallar esa fecha, pero bueno, por eso está ahí interrogante. 1572, también llamado Juan de Medina. El fraile de la orden jerónima, José de Sigüenza, en 1544 pues, a 1606, realizó una traducción al español de los evangelios. Hay breves versiones antológicas y versiones de Fray Luis Granada en 1504 y 1588, y Fray Luis de León en 1527 y 1591. De este último, Cantar de Cantares, Job, Salmo y Proverbio. También están los Proverbios de Salomón interpretados en metro español y glosados por Fray Francisco del Castillo en 1552. La edición de la Santa Biblia, la Biblia del Oso, que es la primera versión en español que hubo, traducida por Casiodoro de Reina en Basilea en 1569. Esta es la primera versión. Ese es uno de los anticipos de las versiones de la Biblia que nosotros utilizamos, la Reina Valera. Pero antes de Reina Valera era conocida como la Biblia del Oso. Ya le expliqué en la diapositiva anterior sobre eso, por qué le llamaban la Biblia del Oso. La suma de toda la Sagrada Escritura en verso heroico castellano, obra de Andrés Flores en 1597. La revisión de la Santa Biblia, traducción de Casiodoro de Reina y realizada por Cipriano de Valera. Ya hago una aclaración. Por eso cuando hablamos de la Biblia Reina Valera, es porque estos dos hombres se unen a hacer la revisión. Lo que es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues se llama Reina Valera, tanto por Casiodoro como por Cipriano. Y ahí se conoce la versión Reina Valera, que la publicó bajo su nombre en Ámsterdam en 1602. La traducción en español en los Proverbios de Salomón, hecha por Alfonso Ramón en 1629. Y la traducción al español del Apocalipsis por Gregorio López en 1678. Vamos a ver las versiones de la Biblia en los siglos XVIII y XIX. Francisco Gregorio de Sala traduce Lamentaciones y algo sobre la pasión de Cristo en 1777. Ángel Sánchez tradujo Proverbios en 1785, el Eclesiastés en 1786 y los Salmos en 1789. Anselmo Petite traduce los Evangelios y los publica en Madrid en 1785. Gabriel Quijano publica en Madrid una traducción de las epístolas de San Pablo o del apóstol Pablo en 1785. Hasta 1798 se imprimen antiguas traducciones de Fray León, desde 1527 a 1591, tales como Cantar de los Cantares y un año después del libro de Job, traducido en prisión. Los Salmos, traducidos por Fray Luis Granada en 1504 a 1588, se imprimen hasta 1801. Una cantidad de años pasó para poder imprimir ese material. El peruano Pedro de Olavide publicó su versión parafrástica de los Salmos 1801. Felipe Sío y Riaza, con la ayuda de Benito Feliu de San Pedro, traduce y publica la versión conocida como la Biblia de Ezio en 1790. La versión aparece a 2 columnas en latín y español. Así como se hace parecido como hoy día algunos materiales que va que todo de Salmos o del Nuevo Testamento en inglés y en español. Aquí se hizo, pero gloria al Señor, en latín y español. La segunda edición de la Biblia Ezio es revisada por Calixto Hornero, Hipólito Lereu, Luis Mingue y Ubaldo Horneros, quienes la llevan aún más a asemejarse a la Vulgata. Aparte de esta, aparecen otras 80 ediciones o más de esta versión. Aparecen varias ediciones de la Biblia de Ezio en París, Nueva York y Londres, donde editan la versión hecha por las sociedades bíblicas británicas y extranjeras, sin notas ni apócrifos, versión que distribuyen Thomson en México, en Argentina y Chile, Borrow en España durante el siglo XIX. En América Latina existen al menos 2 ediciones de la Biblia de Ezio, aparecida en México bajo el título La Biblia Vulgata Latina en 1831 y 1943. Aparece una traducción bilingüe en
Aymara, dialecto de los Andes, y español del Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, publicado en Londres con reimpresiones desde 1829. El texto en español es la traducción de Ezio y el Aymara español en 1798. Félix Torres Amat la publica bajo su nombre a partir de 1823. Vamos a ver la versión de la Biblia en español a fin del siglo XIX y siglo XX. Ángel de Mora, español, H.B. Pratt, misionero americano presbiteriano. Quiero decirle que la iglesia presbiteriana sí es conocida como sana doctrina. Hay muchos estudios presbiterianos que son muy buenos, son excelentes, para aquellos que les gustan estudiar y escudriñar muchas cosas a fondo. Radicado en Bogotá, publican la versión de la Biblia en español bajo el American Bible Society, Nueva York en 1878. Guillermo Hünemann Beschaufer traduce y publica tras la asistencia de una joven para que se tradujera y debido a su conversión o su convicción de que todas las versiones previas eran deficientes. Abajo es un paréntesis. Su versión del Nuevo Testamento desde Chile en 1928, su versión del Antiguo Testamento es publicada hasta 1992. Américo Castro, A. Millares, A.J. Batisteza, imprimen una Biblia medieval romanciada según manuscritos prealfonsinos encontrados en el Escorial en 1927. Luis Maschi edita su concordancia por aquella época. Bien, entre 1931 y 1933 Galván Rivera publica en México una traducción del francés al español en 25 volúmenes de la Biblia de Vince en 1748, a la que a su vez procede una traducción francesa del siglo anterior, la Biblia de Seysse en 1672. La obra del cardenal Ferrari edita los Evangelios en 1938. José Reboli publica su edición del Evangelio, la que en realidad es una versión propia de la traducción de Petisco Torres Amat, llena de notas y grabados en 1944. Eloíno, Nácar, Fuster y Alberto Columna publican la Sagrada Biblia, editada por Biblioteca de Autores Cristianos. De Madrid, primera traducción al español de amplia difusión católica tomada del hebreo y del griego para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo en 1944. José María Boiber y Francisco Cantera Burgos realizada una traducción más ajustada a lo literal, basada en los textos hebreo, arameo y griego, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1947. Ojo que cuando hablo aquí cristiano, son prácticamente todas estas notas tienen que ver con la postura tradicionalista. Bendito sea el Señor. Juan Strubinger, traducido y publica desde Argentina su versión de la Biblia, una actualización crítica de la traducción al castellano de la Vulgata de Petisco Torres Amat, apareciendo el Nuevo Testamento en 1941, traduce el Antiguo Testamento del texto hebreo masorético y de la Vulgata en 1951. M. García Cordero dirige un equipo que revisa la traducción Nácar Columna y publica la edición en 1965. Esa Nácar Columna también es de la iglesia tradicional. Quiero decir que todo este estudio que estamos viendo aquí tiene que ver más que todo tradiciones por obispos, por cardenales, por creyentes católicos. Así por hombres importantes de la época. Bendito sea el Señor. La Biblia jerusalense se atiene a las variantes textuales de la original traducción francesa llamada Bible de Jerusalén, publicada bajo la dirección de la Católica Escuela Bíblica de Jerusalén en 1966. De la versión popular de la Biblia, Dios llega al hombre, Dios habla hoy, en otras palabras, del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Esa Biblia Dios habla hoy, salió prácticamente de allá, gloria al Señor. En colaboración con las Sociedades Bíblicas Unidas, con ilustración de la suiza Anita Barlotton, se publica el primer Nuevo Testamento en 1966. Ojo con esto, no hay una versión, Dios habla hoy, el Consejo Episcopal Latinoamericano, unido con las Sociedades Bíblicas Unidas, prácticamente sale esa versión, Dios habla hoy. Eso fue en 1966. El Nuevo Testamento de la Sevilla, Editorial Progreso S.A., México, aparece en 1966. La traducción del Nuevo Mundo, cuya edición original fue en inglés,
se publicó en 1960 y luego las ediciones en otros idiomas se han basado en las traducciones en inglés. Según dice textualmente el libro publicado en Brooklyn en 1989 por la Watchtower, la editora de esa versión y sede de los Testigos de Jehová, es decir, que la versión en español se basa directamente a la versión en inglés y no de los textos antiguos. Quiero decirle que esa versión del Nuevo Mundo es de la iglesia, entre comillas iglesia, porque la verdadera iglesia es la iglesia que profesa la sana doctrina, es la de la doctrina de los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Se publicó al final en inglés en 1960 y luego ahí está explicado las ediciones en otros idiomas se han basado en las traducciones en inglés, quiere decir basado en el inglés, no de la versión directamente de los originales. Pedro Francresa y José María Solé para su Antiguo Testamento toman la versión de la Biblia hebraica publicada por Kittler y la Septuaginta por Rath, y para el Nuevo Testamento el texto crítico editado por Merz. Su versión la publica Editorial Regina en 1968. La versión de Treuberger ha sido reeditada en diversos países en América, incluso en una edición ecuménica de la Biblia publicada en Chicago en 1971. Ojo con esto, editada en diversos países de América, inclusive en una edición ecuménica. En una enseñanza más a fondo les enseñaré sobre el sistema ecuménico. Ramón Ricciardi y Bernardo Harold traducen y editan desde Chile a la Biblia latinoamericana o Latinoamérica, 1972. Francisco Cantera Burgos, Ángel Sáenz Vadillo, Natalio Fernández Marcos y Manuel Iglesias revivan y publican una edición de la edición de la traducción Bober Cantera en 1975. Luis Alfonso Schnuckel y Juan Mateos completan su versión de la Nueva Biblia Española. Usan una metodología de traducción dinámica, ojo con esto, no literal, sino del sentido de la expresión, en 1975. Bernardo Uraul publica en 1980 una sinopsis de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con notas exegéticas y pastoral. Un día te explicaré y enseñar sobre lo que es la exégesis. Los sacerdotes católicos argentinos Armando Laborati y Alfredo Truso publican el libro del Pueblo de Dios de Ediciones Paulinas, obra que presenta el Antiguo Testamento según la orden del canon hebreo o la Tanakh, nombre que proviene de Torah, ley, Nivim, los profetas, Ketuvim, de los demás escritos. En esta versión se traen también Antiguo Testamento de los pasajes y libros que fueron aceptados por quienes confirmaron el canon hebreo cristiano en el siglo I. Y se los deporta a una sección entre ambos testamentos denominada escritos deuterocanónicos, como lo hiciera Valera en 1602. Esta versión apareció en 1981. Es bueno que ustedes escuchen uno de los videos acerca de lo que significa deuterocanónico, lo que es canónico y lo que es apócrifo, para que usted pueda entender. Y también hay otro video que explica acerca de lo que es los escritos, qué son los escritos. Evaristo Martín Nieto dirige el primer trabajo de traducción en equipo que edita su versión de la Santa Biblia en 1964, la cual presenta anacronismo y deficiencia que pretende resolverse en la segunda edición en 1988. Aparece en la versión Reina Valera actualizada en 1989 con las siguientes revisiones posteriores a la versión original de Casiodoro Reina en 1569, la de 1602 por Cipriano de Valera. 1558, la de 1862, la de 1865, la de 1874, la de 1883, la de 1890, la de 1909, la de 1960, la de 1977, la de 1989 y la de 1995. Todas estas versiones de Reina Valera hay que tener cuidado, tiene algunos pequeños detalles que no le aconsejaría al verdadero cristiano pueblo protestante. Nosotros que somos cristianos evangélicos, la del 60. La de 1960, esa es la que usted debe conseguir. Gloria al Señor. Está ahí 1960, luego viene la 77, la 89 y la 95. Use la del 60. La Casa de la Biblia de Madrid edita la versión para América Latina denominada Biblia de América, editorial por Verbo Divino en 1994.
Jesús María Lecea coordina la edición de una nueva versión de la Biblia de Ezio, llamada Biblia América San Jerónimo, editorial Edicep de Valencia. Los grandes y múltiples volúmenes de las ediciones de la primera y la segunda versión de la Biblia de Ezio se han reducido a un solo volumen y ahora declaran seguir textos hebreo y griego más que lo de la Vulgata, edición que aparece en 1994. La edición que ha aparecido primero está orientada hacia América Latina, tierra donde radica no solo el mayor número de católicos de habla castellana, sino el mayor número de católicos del mundo, como el caso de Brasil. Tremendo. Y México. Según Juan Pablo II, en su mensaje al primer Congreso Latinoamericano de Vocaciones en febrero de 1994, pero se está preparando para una edición adaptada en hablar en castellano en España. Por lo anterior se aprecia que los principales intereses de Roma se encuentran en América Latina. O que el Papa Juan Pablo II ya murió. Por eso es necesario que usted analice esto, todo lo que, cómo ha trabajado la iglesia tradicional para expandir sus intereses, Bendito sea el Señor. Por eso usted y yo tenemos que estudiar, hermano, capacitarse para no ser confundidos. La Biblia de las Américas, versión español, tomada directamente de la NAP en inglés. La Biblia hispanoamericana, la Biblia en versión Juan José de Torres, Herder, la Biblia del Peregrino de Schuchel, el 60% con comentarios, pareciera que ser más bien la Biblia del religioso erudito de editorial Verbo Divino, o que esas son posturas tradicionales de lo que ellos comentan. La Biblia al día, que es una paráfrasis, la nueva versión internacional, la NBI, el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva, editorial CLI, la de 1984, herramienta muy recomendada para el estudio bíblico, como ya acompañada del léxico Concordancia de Jorge G. Parker, editorial Mundo Hispano, 1982, y el diccionario de figuras de edición usada en la Biblia, Bullinger, La Cueva, CLI, en 1985. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Te esperamos en la próxima clase en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones, EPTI. Quiero que usted tenga en cuenta esto. Estos estudios que se está haciendo son meramente gratuitos. Le agradezco que no comercialice todo este material. Eso tiene derecho de autor. Y por favor, por asuntos legales, es necesario tener muy en cuenta eso y ser prudente, por favor. Lo hacemos con ánimo de conocimiento y de querer ayudar a los hermanos que no tienen capacidad para estudiar estudios bíblicos y que lo pueda hacer totalmente gratuito para adquirir conocimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios está con todos ustedes. Le amamos en el amor de Cristo. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Bendice a los hermanos, guárdalos, Señor, y aquellos que están interesados en aprender, dale tu sabiduría y tu conocimiento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.